Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio del podcast El arte de la consultoría según Adira. En este episodio hablaremos de la ley de nuevos delitos económicos y ambientales. Este episodio será un poco distinto a los anteriores, puesto que no estará con nosotros nuestros socios y compañeros Moisés y Jorge, sino que decidimos traer a un invitado especial. Este invitado es José Luis Fernández García, que es el gerente de Auditoría Interna y Corporativo de la ACH, un experto en gestión de riesgo, auditoría digital y governance, en el cual quisimos conocer cuáles son sus impresiones de esta nueva ley. Bienvenidos a El arte de la consultoría según Adira, un podcast donde conversamos y analizamos temas relevantes para el mundo empresarial bajo la mirada de consultores expertos. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Kevin. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por estar con nosotros. Para los que no los conocen, José Luis Fernández es el gerente corporativo de Auditoría Interna de la ACH, pero también tienes harta experiencia en auditoría en otros lados, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, yo partí hace más de 2 décadas en el mundo de la ISAPRE. Después tuve cerca de 15 años en el mundo bancario nacional e internacional. Y finalmente recalé en la Asociación Chilena de Seguridad por allá a principios del año 2012, así que... Ya casi vas a cumplir los 10 años, entonces. Ya los pasé. Sí, 11. 11 años ya llevo en la organización y la verdad es que estoy feliz donde estoy. Ya, bueno, José Luis, mira, el objetivo de invitarte para nosotros era un poco conocer cuáles son tus impresiones en relación a esta nueva ley, la 21.595, que es la ley de delitos económicos y ambientales. Esto que finalmente se publicó este mes, y quería saber en principio cuál es tu opinión en relación a la ley, cuál crees que sea el espíritu que el legislador quiso dar con levantar todos estos delitos y agregarlos dentro del modelo de prevención de delitos. Mira, el Poder Ejecutivo está promoviendo esta nueva ley y la está dando a conocer con 4 grandes verticales o bajadas. Y la primera de ellas es que los delitos llamados coloquialmente de cuello y corbata, en esta ocasión sí van a tener penas punitivas y en este caso privativas de cárcel. O sea, privativas de libertad. De libertad. Se acaba lo que llamaban las clases de ética. Sí. Lo mal llamado en realidad. Tú tienes toda la razón. Y yo creo que el principal punto que tiene de inflexión para hacer probablemente un cambio en la mentalidad de nuestro país. O sea, no hacer las cosas a la chilena, sino que hacerlas de manera correcta en beneficio de la sociedad. Eso yo diría desde el punto de vista del concepto, pero en la práctica claramente esto va a traer consigo varios problemas y sin lugar a duda muchas complicaciones, incluso en el futuro para elegir directores, para tener profesionales de alto nivel a cargo de empresas. Porque tiendo a pensar de que lo que busca es castigar no solamente a las empresas, a las personas jurídicas, sino que a las personas naturales, pero no de cualquier empresa, tiende a ser de empresas grandes. Y eso llama fuertemente la atención porque no es la misma vara para empresas pequeñas. Entiéndase, pyme, microempresa, y microempresa. Entonces, pareciera que la ley está trasladándose un poco a ser más punitiva a los grandes y probablemente dejar la puerta o la ventana abierta para los pequeños. Que fue parte de la conversación que cuando se llevó al orden constitucional, al Tribunal Constitucional, era que efectivamente era muy punitiva para las empresas grandes y para las empresas chicas finalmente no era tan... se medía con diferente regla para las empresas. Mira, esto ya es una opinión a título muy personal, tiende a ser punitiva y yo te diría ideológica, probablemente, porque si lo miramos en perspectiva, sancionar a los grandes y dejar la puerta abierta o la ventana, como lo dije, a los pequeños,
eso resulta desigual desde el punto de vista de la ley. Entonces, pero bueno, ya Sí, yo el creo espíritu no es no es el punto que nos tenemos que concentrar, sino que yo diría que nos tenemos que concentrar abiertamente en cómo lo llevamos a cabo. Sí, y en eso va un poco mejorar el ámbito de control, identificar, bueno, ahora con esta nueva ley hay efectivamente 4 categorías que fueron bien diferenciadas, asociadas a controles financieros. Bueno, hay una primera parte de toda la primera categoría que va asociada a bancos. Ahí tú como experto en bancos quizás conozcas un poco, pero... Sí, eso es válido. Y tiene que ver más bien con que hoy día, no hoy día, yo creo que siempre, los bancos de alguna manera permiten el crecimiento o el hundimiento de una sociedad. Ya bien sabemos que a principios de la década del 30, el siglo pasado, tras la quiebra de muchos bancos en Nueva York, La crisis financiera del 28. Del 29, produjo una debacle financiera a nivel mundial. Entonces, eso te demuestra de que si los bancos quiebran, probablemente no solo una sociedad, sino que un país entero puede verse completamente afectado. Y dependiendo del tipo de banco, puede ser incluso una crisis mundial. Entonces, es relevante entender de que cualquier falta a la verdad o actos reñidos contra la ética a nivel financiero pudiesen poner en debacle el actuar de una sociedad. Entonces, por eso es que la categoría número 1 aborda todos estos delitos. Ya. En relación a las otras categorías, bueno, tenemos hartos controles ambientales ahora. Bueno, ya la antigua ley hablaba de efectivamente delitos contra las aguas, delitos contra las vedas, pero ahora también se agregan otros delitos asociados al ambiente. Y yo creo que va un poco de lo mismo que tú mencionabas antes, que era cómo el país se está acomodando hacia problemas futuros y cómo está pensado también en esta nueva forma de hacer negocios más sustentables y formas de hacer negocios más pensando en el largo plazo del mundo más que en el corto plazo. Exacto. El pilar número 2 de la ley claramente le da mucha fuerza y le da mucha importancia a todos los delitos en contra del medio ambiente. Y por lo tanto, lo que te está diciendo el legislador y el ejecutivo, que estuvo completamente de acuerdo con llevar a cabo esta ley, es cómo nos preocupamos como sociedad del medio ambiente, cómo somos capaces de seguir siendo fructíferos desde el punto de vista económico, pero resguardando el entorno. Y ahí claramente las dos primeras rubros se tienen que preocupar, que en este caso son las energías y las mineras. Entonces, porque cuando tú analizas, entre ellas dos se llevan casi el 40% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Y la ganadería también, aunque en Chile afortunadamente no impacta tanto la ganadería. La ganadería sí, pero por supuesto los países limítrofes, entiéndase Uruguay, Argentina, Brasil, que aun cuando no es limítrofe está dentro de Latinoamérica, son los que realmente pueden estar dando una composición de gas metano importante al planeta. Pero no olvidar, nosotros como Asociación Chilena de Seguridad estamos pendientes porque el 4% de las emisiones del CO2 a nivel mundial provienen de la salud. Ahora, también es relevante entender que los 4 primeros sobrepasan el 60% de la contaminación a nivel mundial. Entonces, también es importante entender de que un 4%, aun cuando es mucho, es muy distante respecto al cuarto. Y la preocupación está ahí. La preocupación en nuestro país tan diverso, con los desiertos en el norte y con los glaciares en el sur, pasando por las depresiones intermedias, son temas que uno tiene que cuidar y tiene que preocuparse. Las aguas son relevantes. Ahí estamos viendo que cada día más, sobre todo yo te diría del Maule hacia el sur, los terrenos cercanos a agua natural están siendo cada vez más apetecidos no solamente por los chilenos, sino que por extranjeros. Entonces, es un tema a preocupación y en buena hora llega para que realmente nos preocupemos.
Cuéntame un poco cómo se están preparando ustedes como H para implementar. Bueno, estamos hablando de más de 200 delitos, entonces también es difícil. La pregunta que te voy a decir es bastante compleja, pero ¿cómo empiezan? ¿Cómo están empezando ustedes a trabajar? Mira, lo primero que es necesario que tú sepas, Kevin, es que nosotros como Asociación Chilena de Seguridad tenemos un modelo de prevención de delitos que considera los 24 delitos que hoy día están vigentes, de los cuales hay 3 de ellos que no nos aplican conforme a la naturaleza de nuestro rubro. Uh-huh. Pero lo tenemos vigente, lo tenemos certificado, lo certificamos el año pasado por todos estos delitos, salvo en este caso los delitos informáticos que estaban recientes y que de hecho comenzaron a regir en el 15 de diciembre del año pasado. Pero conceptualmente yo te diría que es muy fácil llevar a la práctica la implementación de esta nueva ley, conceptualmente, claro. Porque esto ya se hace. ¿Y a qué me refiero con ello? Hay que tomar el listado de más de 240 delitos, o sea, poco más de 215 delitos a los que hoy día existen, y preguntarse en qué ámbito y proceso. Yo te diría en qué ámbito y en qué rubro, porque en este caso la Asociación Chilena de Seguridad son 3 rubros en uno, es posible delinquir o cometer algún delito. En función de eso, es sencillo hacer una matriz de riesgo de doble entrada e identificar cuáles pueden ser las causas de cometer o de infringir esos delitos y generar los debidos controles y los debidos responsables de ejecutar esos controles. Alguien podría decir, así de sencillo. El tema es que dado la complejidad de los delitos y dado, yo te diría, los alcances que tiene esta nueva ley, se hace un poco más, no sé si la palabra será inmanejable, pero complejo de manejar. Yo creo que ahí, una vez que lo tengan implementado, lo complejo va a ser el control de todas esas actividades. Así es, porque la nueva ley amplía a terceras personas con representación o sin representación de la organización. Eso quiere decir, oye, los think tank, los proveedores en términos generales, cómo están representándonos o cómo nosotros nos preocupamos de que ellos, entre otras cosas, tampoco cometan ninguno de los más de 240 delitos que están tipificados en la ley. Entonces, eso se vuelve más complejo del monitoreo continuo. Y si a eso tú le agregas de que se elimina la figura de encargado de prevención de delitos, porque te señala de que los encargados de prevención de delitos es toda la empresa, y si le sumas de que es necesario tener este monitoreo continuo, se hace complejo. Y lo complejo va a estar en esa primera definición, en identificar qué delitos pueden ser susceptibles de cometerse dentro de la institución y hasta qué nivel. Claro. Porque el hecho de que un trabajador cometa un delito a título personal, donde no signifique un detrimento para la empresa, si el modelo de prevención de delito no era robusto en esa vertical, puede verse afectado hasta el directorio. Así es. Yo creo que ahí, bueno, yo difiero un poco en relación al encargado de prevención de delito, porque ahora efectivamente lo eliminan, pero tienes más responsables. Entonces, los puedes hacer volver expertas a ciertas personas para finalmente delegar las responsabilidades en ellos. Va a implicar muchos más recursos, eso sí. Es que de eso se trata, porque la pregunta es, ¿parto definiendo el governance o parto haciendo la validación de cuántos delitos me aplican? No, yo creo que lo segundo. ¿Cierto? Lo segundo, claro, por supuesto. Porque de eso se va a tratar dónde tengo que ir a poner manos adicionales para definir quién tiene que controlar. Controlar en el día a día, porque no nos olvidemos de que finalmente el directorio o la alta administración no pueden estar aguas muy abajo, porque si no van a perder su objetivo central y estratégico. Así es. Entonces, es relevante entender de que esto va a traer consigo aparejado
más de algún inconveniente. Esta ley se aplica en 13 meses más. En 13 meses más, yo creo que cualquier persona va a pensarlo antes de decir acepto ser director. Claro. Porque la responsabilidad, el nivel de responsabilidad aumenta, pero exponencialmente. Si tú piensas de que se puede privar de libertad a una persona y en un fallo realmente contra esa persona se define de que fue inexcusable su supervisión, esa persona además se arriesga no solo a no poder ser funcionario público, sino que también a no ser gerente nuevamente. O sea, aquí la ley fue más allá incluso de la Constitución, el derecho al trabajo. Y nuevamente, eso último a título personal, pero claramente hasta los gerentes van a pensar si quieren ser gerentes. Correcto. Hay un meme que está corriendo por las redes sociales que en 13 meses más todos los que somos gerentes o somos directores vamos a buscar trabajos de analista porque no queremos problemas. Sí, ahí yo estuve conversando con varias personas también y lo que tú comentas de los 13 meses es bien complejo porque hay dos visiones distintas. Están las personas que consideran que a los 13 meses se implementa todo y otras personas que dicen, no, oye, los delitos son desde el día de la publicación. Los cambios a la ley o los cambios al modelo de prevención de delitos son los que parten en 13 meses. Entonces, como que ya tienes la responsabilidad, pero el control de esa responsabilidad solamente la vas a poder tener a partir de los 13 meses. O tienes 13 meses para implementarla. Lo que pasa es que yo no soy abogado de profesión, pero la verdad es que yo te diría que desde principio de año que estamos analizando esta ley que parecía el cuento de la Caperucita Roja, viene el lobo y viene el lobo, y llegó. Y tú tienes razón, para las personas naturales comienzan a regir de inmediato, Así es. desde la publicación. Pero para las personas jurídicas, su responsabilidad es a partir del mes número 13. Esa es la diferencia. Sí, y ahí yo creo que, bueno, tú tienes claro, pero hay personas que aún no lo tienen claro, como que parte de las conversaciones son, no, si tengo 13 meses todavía para implementarlo, déjame pensarlo, déjame trabajar porque tengo 13 meses, ¿no? Cuando al final del día ya está vigente la ley de delitos económicos. En la asociación estamos trabajando fuertemente. Lo primero fue sensibilizar a la alta administración y al directorio y nos pusimos un plazo de 8 meses como para poder hacer la definición completa, no solo de los delitos, definir las matrices de riesgo, sino que también definir los controles que nos faltan y los responsables. Entonces, ¿y por qué los próximos 8 meses? Porque tenemos que tener un espacio antes de que lleguen estos fatídicos 13 meses. Claro. Y también viene todo lo asociado a... Se eliminan los certificadores, pero ahora hay una nueva figura que son los auditores independientes o los revisores independientes. Sí, y te habla de que tiene que ser periódico. Sí. Y la pregunta es, ¿periódico puede ser una vez al año? ¿Puede ser cada 6 meses, una vez al mes o todos los días? Yo creo que cuando salga el reglamento ahí vamos a estar un poco más claros en ese sentido. Hay cosas que tenemos que revisar. Por ejemplo, efectivamente, qué es lo que significa ser un revisor independiente, qué es lo que significa toda la parte de la revisión continua, qué es lo que significa también la nueva figura que existe, que es la de, en caso de que tengas algún tipo de delito, parte de las penas va a ser un veedor jurídico que te va a supervisar. Un supervisor, claro. Un supervisor. Uh-huh. Y eso implica también cuáles son las funciones. ¿Va a tomar decisiones de directorio este supervisor? Ahora, lo delimita en el tiempo, que es lo único que dice la ley, de 6 meses a 2 años. Pero tú tienes razón, hay que ver cuál va a ser el procedimiento, cómo se va a operar, porque no sabemos si es solamente respecto al modelo de prevención de delito que va a tener todas las atribuciones o es respecto a decisiones estratégicas y organizacionales. Y eso realmente pudiese ser una suerte de síndico cuando las empresas quiebran. Sí, y ahí, completamente. Y ahí uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué viene después? Y no es lo mismo una sociedad anónima que una universidad. Entonces uno se pregunta, o no es lo mismo. Del Estado, porque también aplican dentro de la... O una iglesia. O una persona sin fines de lucro. Ni hablar de un partido político. Entonces, ¿dónde? Yo te diría que es bastante complejo incluso para el Estado y para este ente supervisor
tomar decisiones hoy día sin tener claridad cuáles pueden ser todos los alcances. Sí, yo creo que cuando tengamos el reglamento vamos a estar un poco más claros en relación a esos cambios importantes que tuvieron. Mira, la ley se publicó, me parece, no sé si el 15 o el 16 de agosto en el Diario Oficial, y al día siguiente el Ministerio Público sacó un entendimiento de la ley de 24 páginas. Y la verdad es que, en mi opinión, ese entendimiento es más complejo que la ley. Entonces, nuevamente, hay que esperar un poco, pero eso significa que hay que ponerse a trabajar de inmediato. Correcto. En este establecimiento de cuáles son los delitos que realmente atañen a cada uno de los rubros de las empresas, o más bien de las sociedades que define la ley. Ya, José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, para otra ocasión esperemos que volvamos a estar conversando contigo. Gracias, Kevin. Hasta acá llegamos con este episodio del arte de la consultoría según Adira. Esperamos que haya sido de su agrado y nos volveremos a encontrar en un próximo capítulo. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación. Nos despedimos hasta un nuevo episodio de El arte de la consultoría según Adira.